En prácticamente cualquier botiquín, en cualquier casa, vamos a encontrar paracetamol. Es de esos fármacos que todos conocemos. Pero, ¿y si les dijera que este remedio tan común guarda un misterio? Porque a más de un siglo de su descubrimiento, la ciencia todavía está debatiendo exactamente cómo funciona. Y esa es la pregunta central de todo esto. A pesar de que se usa masivamente en todo el mundo, su mecanismo de acción exacto sigue siendo, bueno, un fascinante rompecabezas para la farmacología. Hoy vamos a intentar armar algunas de esas piezas. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, lo básico sobre este analgésico familiar. Después, nos metemos de lleno en el misterio de su acción. Aclararemos esa duda clásica. ¿Es o no es un AINE? Luego, veremos su aplicación práctica en la clínica odontológica y cerraremos con un cara a cara, paracetamol contra los AINE. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de meternos en el misterio, vamos a sentar bien las bases, a recordar por qué este fármaco nos resulta tan familiar a todos. Ok, sus dos funciones principales son clarísimas. Es analgésico, o sea, alivia el dolor, y es antipirítico, que es lo mismo que decir que baja la fiebre. Fíjense qué importante es que la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo considera un medicamento esencial. Y bueno, para los más puristas de la química, ahí está su nombre técnico, el UPAC, y su fórmula. Y aquí la tenemos. Esta es su estructura molecular. Esta configuración tan precisa de átomos es la que le da al paracetamol todos sus efectos, los conocidos y también, claro, la que esconde los misterios que estamos a punto de descubrir. Ahora que ya vimos su cara, su estructura, vamos a meternos en el verdadero enigma. ¿Qué es lo que hace realmente esta molécula en nuestro cuerpo para lograr calmar el dolor? Durante muchísimo tiempo, la idea principal ha sido esta, que el paracetamol no actúa tanto en el lugar de la lesión, sino principalmente en el cerebro. ¿Y qué hace ahí? Pues inhibe la producción de unas moléculas que se llaman prostaglandinas. Esas son básicamente las mensajeras del dolor y de la fiebre. Ahora, para frenar a las prostaglandinas hay que frenar a la enzima que las fabrica, la ciclooxigenasa, o como la conocemos todos, la COX. Esta enzima es la gran protagonista no solo en la historia del paracetamol, sino también en la de los antiinflamatorios. La teoría se fue haciendo más específica y se llegó a pensar que el paracetamol no atacaba a cualquier COX, sino a una variante muy particular, la COX-3, que estaría en el sistema nervioso central. Pero ojo, la ciencia no para, y hoy por hoy la relevancia de la COX-3 en humanos es un tema que genera bastante debate y controversia. Lo que entendemos hoy es bastante más complejo. Parece que no es una sola acción, sino varias. A ver, el paracetamol llega al cerebro y se transforma en un compuesto, el AM404. Este compuesto, por un lado, activa nuestro propio sistema endocannabinoide y por otro, también modula las vías de la serotonina para bloquear las señales de dolor. O sea, es un ataque desde varios frentes. Con todo este mecanismo tan complejo, surge una pregunta que es fundamental en la clínica y especialmente en odontología. ¿Podemos clasificar al paracetamol como un AINE? La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta tiene unas implicaciones clínicas enormes. ¿Juega en el mismo equipo que el ibuprofeno o la aspirina? Vamos a ser directos y claros. La respuesta es un no rotundo. Aunque es súper común agruparlos, farmacológicamente son muy distintos. ¿Y cuál es la diferencia clave? Pues el lugar donde actúan. Mientras los AINES se van directo a la periferia, al sitio de la lesión, el paracetamol ejerce su efecto más potente arriba, en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro y en la médula espinal. Y aquí está la explicación bioquímica, que es fascinante. Un tejido inflamado es un ambiente, digamos, hostil, lleno de peróxidos, pues resulta que esos peróxidos inactivan al paracetamol. Por eso su efecto antiinflamatorio en la periferia es tan débil, y esta es la gran diferencia con los AINES, que sí funcionan perfectamente en ese ambiente. Perfecto. Ahora vamos a aterrizar todo este conocimiento farmacológico a la práctica del día a día, específicamente al mundo de la odontología. En la consulta dental, el paracetamol es una pieza clave. Es una de las primerísimas opciones a considerar para manejar el dolor después de cualquier procedimiento. Y esto no es solo una opinión. Instituciones del prestigio de la colaboración Cochrane, que se dedican a revisar toda la evidencia científica disponible, lo respaldan como una opción segura y muy eficaz en cirugía oral. Pensemos en un ejemplo práctico que vemos todos los días: el dolor después de una extracción de las muelas del juicio. La evidencia nos dice que una dosis de 1000 miligramos es la más efectiva.
Pero si se busca un control del dolor todavía mejor, la estrategia de oro es combinarlo con una N, como el ibuprofeno. Y aquí viene su gran punto a favor, su alta tolerabilidad gástrica y que prácticamente no interfiere con la función de las plaquetas, algo que sí hacen los AINES y que es un factor clave en cualquier postoperatorio. Bueno, para resumir y que quede todo más claro a la hora de tomar decisiones clínicas, vamos a ponerlos frente a frente. Paracetamol contra AINES. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Ambos quitan el dolor y la fiebre, sí, pero la gran diferencia está en la inflamación y sobre todo en la seguridad. Los AINES son antiinflamatorios potentes, pero el paracetamol gana por goleada en seguridad. No tiene efecto antiplaquetario y el riesgo para el estómago es mínimo. Al final, la elección dependerá de si se necesita atacar la inflamación o si se debe priorizar la seguridad del paciente. En conclusión, queda claro que el paracetamol, con ese perfil de seguridad y una eficacia más que probada, se mantiene como un pilar fundamental, insustituible en el manejo del dolor. Y cerramos con una reflexión para el futuro. A medida que vamos entendiendo mejor sus mecanismos tan complejos, desde el sistema endocannabinoide hasta la serotonina, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué nuevos usos podríamos encontrarle a este viejo conocido? Parece que la historia del paracetamol todavía tiene muchos capítulos por escribir.